es mi turno. Gracias, pastor. Y bueno, ya les he dado la bienvenida, pero quiero decirles a todos que la vida de ustedes, los que están acá, es tan importante para Dios y por eso es que es posible Hope. Si usted hoy no se hubiera dispuesto a venir, podríamos haber estado acá, pero realmente no se podría estar cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, dése un aplauso y diga, estoy en el lugar correcto. Muy bien, y creo que son ustedes los que deben saber cómo nació Hope. Y Hope, este ministerio, nace del dolor, de la frustración y de la vergüenza de esperar e intentar tener hijos por 7 años. Y nace también, obviamente, de la confianza de que Dios iba a hacer algo. O sea que en este seminario, porque así es lo que queríamos que fuera un seminario donde viniéramos a capacitarnos sobre el tema, donde estuviéramos hablando todo el tiempo de lo que nos inquieta, hay 2 situaciones presentes. ¿Cuáles? Las que ya les mencioné y las vamos entonces a representar con esto. Está el dolor, que está todo en esta teterita. Puede usted imaginar de pronto el dolor como lo rojo. Está la frustración, hay amarillo. Y está de pronto también la vergüenza de no poder quedarnos, ¿cierto? De ahí nace Hope. Pero también hay confianza. Y la confianza entonces la vamos a representar con este tarro. En este seminario existen estas 2 situaciones. Y si existen en este seminario, quiere decir también que existen en tu vida. En este lugar, las personas que se están enfrentando a esta situación tienen dolor, tienen frustración y tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque todavía no ha sucedido lo que Dios te ha prometido y lo que vienes anhelando. Y cuando ves este tarro, de pronto dices, bueno, pero ella dice que hay confianza, pero yo no la tengo, pero sí la tienes porque viniste. Y el hecho de que hayas venido es que en el fondo demuestra que tú crees que algo va a suceder, que Dios puede hacer algo. Y eso el Señor lo aplaude, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todos los que creemos en Él tenemos que creer que Él existe y que además que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, la unión de ambos, que está en este seminario, que está en tu corazón, hace posible que nazca la esperanza. La esperanza es la unión de ambos. Uy, gracias, mi amor. Yo creo que ahí. Teníamos entonces en todas nuestras emociones frustrantes y en esta la confianza. Esta copa representa la esperanza. La unión de ambos es que hace posible la esperanza. ¿Por qué cuando hablamos de esperanza en este tema no dejamos de lado esto? Porque es imposible que deje de existir. Es imposible, los que hemos pasado por ahí, hemos escuchado muchas veces la gente que nos dice, el día que lo dejes de pensar, ese día va a suceder. ¿No es así? Y si hay algún aquí familiar de una persona que esté pasando por ese momento, esa es una frase que no deberías decir, porque es algo imposible de hacer. Nuestro cuerpo nos lo recuerda mes a mes. ¿Cómo vamos a olvidarnos de un sueño? ¿Cómo vamos a olvidarnos de nuestro anhelo? ¿Cómo vamos a olvidarnos de una promesa? Si Dios es el dador de la vida. Y cómo además nos ponen el peso encima de que si logramos sacarlo de nuestra mente, ese día sí va a suceder. O sea que depende de nosotros. No. La esperanza no implica que esté fuera esto, no. Ahora, cuando tenemos ciertos elementos podemos formar ecuaciones.
Y mi reto en esta noche es enseñarte lo que el Señor me enseñó a mí durante estos 7 años. Y es equilibrar los elementos para que la ecuación sea perfecta. ¿Y cuándo nace esa ecuación? Esa ecuación nació en una promesa de Dios en Isaías 61:7. La recibo cuando llevo 3 años de casada. Y cuando la recibo creo que estoy embarazada. Porque miren lo que dice Isaías 61:7. Dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Cuando yo recibo eso, yo digo, estoy embarazada. Pero no entendía el tema de la vergüenza. Eso para mí todavía no era algo conocido. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, yo tengo mi Biblia marcada con esa promesa, y empiezan a pasar los años. Empiezan a pasar 5.º día de la madre, 6.º día de la madre. Yo empiezo a entender por qué Dios me había hablado de vergüenza. Porque Él sabía lo que yo iba a sentir en la espera. Pero cuando me habló de vergüenza, también me habló de un plan doble. Y me habló de un plan para solucionar mi vergüenza. Quiere decir entonces que si Dios sabía que yo lo iba a sentir, Dios no esperaba que yo no lo sintiera. Y es por eso que la esperanza consta de esto también. Ahora les dije que en esa promesa Dios nos da la clave para solucionar esta ecuación. Y esto es algo para todos, porque aunque la promesa del Señor me la dio a mí, el propósito, y cuando el pastor les decía que fui intensa con el evento, claro que soy intensa. Porque cuando yo recibí salvación, ¿qué quise hacer? Darla, entregarla. Y más que amo ser pastora, pero me encanta enseñar. Y si puedo equipar a una pareja con lo que hubiera querido que alguien me hubiera equipado a mí durante estos 7 años, me siento privilegiada de poder estar acá. Y por eso entonces les voy a decir cómo resolver esta ecuación. Ya te dije, es imposible que deje de estar esto acá. Muy bien, es importantísimo que la confianza aumente. La pregunta es, ¿cómo hago para que mi confianza aumente y pueda llegar a la esperanza? Para aumentar la confianza, necesito cambiar la vergüenza. O sea, necesito creer que Dios va a hacer algo conmigo y con la espera que está produciendo vergüenza. Profundicemos en la ecuación. En Salmo 127:3 dice que los hijos son una herencia del Señor. Y les dije que en este seminario voy a hablar específicamente de nuestra situación. Porque hay veces durante todo ese tiempo que nos toca hacer, adaptar las palabras del Señor a nuestra espera de hijos. No, acá el Señor nos está hablando específicamente a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que los hijos son una herencia del Señor y que los frutos del vientre son una recompensa. Por lo tanto, ¿qué se nos está definiendo? La herencia. Y la herencia se nos fue dada en la promesa y en la ecuación inicial que les expliqué que está en Isaías 61:7. ¿Y qué decía con respecto a la herencia? Que me regocijaré ¿en quién? En mi herencia. Y ya entendí cuál es la traducción de herencia, los hijos. Y que en mi tierra recibiré doble herencia. O sea que a cambio de lo duro que es la espera, debemos empezar a regocijarnos en nuestra herencia, que es lo que obviamente estamos esperando. O sea que el Señor definitivamente nos está hablando a nosotros de una situación en específico que va a ocurrir en el futuro. Y cuando digo futuro, sé que también te desanimas. Porque los que estamos esperando queremos todo ya. Entonces cuando hablamos de que va a ocurrir y cuando la gente nos dice que va a ocurrir, nos desanimamos. Pero dice la palabra de Dios que la verdad es lo que nos hace libres. Y esa es la verdad y no puedes permitir que te siga desanimando. Tienes que creer y tienes que llenarte de confianza de que va a suceder en el futuro. Y el futuro no puede ser un tema para nosotros doloroso. Vivimos en un presente, yo sé, pero para que exista esperanza tiene que haber confianza de que en el futuro va a suceder algo aunque yo esté viviendo en el presente. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo, nuestro presente se hace lejano al futuro,
Entonces nosotros empezamos, ¿qué? A querer no mirar al futuro. Pero tenemos que mirar al futuro para llenarnos de confianza, porque Dios nos prometió que en el futuro va a suceder algo. ¿Estás entendiendo la ecuación? Entonces, debemos comprender con claridad estos elementos, sus significados espirituales y sus momentos temporales. Pero entonces ya les hablé del futuro. Voy a hablarles del presente. Pero el futuro, tenemos que amar el futuro, dígaselo, voy a amar el futuro. Porque en el futuro está el cumplimiento de mi promesa. Muy bien, pero entonces hay algo que podemos hacer en el presente, porque como ya les dije, es una ecuación y tenemos que aprender a manejar bien los elementos y los tiempos temporales. Entonces, actualmente, en el hoy, la infertilidad está disparada. Es una realidad. Los estudios nos dicen que es por las variables por las que estamos viviendo. Muchos se lo culpan a la alimentación, muchos se lo culpan a miles de razones. Sin embargo, es un tema en auge. Las clínicas de fertilidad están ganando muchísimo dinero. Los seguros no cubren nada de fertilidad. ¿Por qué? Porque es una necesidad, queremos hacerlo y porque como hay demanda, entonces obviamente los costos son muy altos. Sin embargo, esos estudios que culpan al presente dejan de lado algo que nos demuestra a nosotros la Biblia. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, que fue escrita ¿hace cuánto? Hace mucho tiempo. El tema de la esterilidad y la infertilidad es un tema que bíblico y presente y real. No es algo, hay muchos temas de los que trabajamos hoy. Si hiciéramos un seminario para las personas que están pasando por el cáncer, no podríamos con claridad definir situaciones bíblicas de cáncer. No es así, eso no quiere decir que no aplique la Biblia para las personas que están pasando de cáncer. Pero lo que quiero ubicarles hoy y decirles es que la Biblia sí habla mucho de ¿qué? De infertilidad y esterilidad. Por lo tanto, nosotros como iglesia de Dios debemos estudiar este tema, debemos hablarlo y debemos presentarlo desde el ámbito espiritual. Porque las clínicas de fertilidad están haciendo muy bien su trabajo y nosotros como iglesia lo estamos haciendo. Y yo hoy digo Full Life, Presencia Viva, el Doral está diciendo presente. Son temas que tenemos que hablar. Más cuando somos hijos de Dios, sabemos que Dios es el dador de la vida y algo no está sucediendo. Bueno, si hubiera un evento Hope en épocas de la Biblia, quiero decirles que aquí estarían sentados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, Elcaná y Ana también estarían sentados acá, Zacarías y Elizabeth y los padres de Sansón. ¿Crees que podríamos sacar de la Biblia alguna de las parejas que acabo de mencionar? Se alteraría totalmente el transcurso histórico de lo que nosotros creemos. Quiere decir entonces que esas parejas son importantísimas, ¿no es cierto? ¿Alguien alcanzó a contarlas? ¿Cuántas son? Son 6. Ahora, el número 7, ¿qué es? Perfección y completo. Si en la Biblia hay 6 parejas que vivieron por esto, falta una. ¿Cuál es? Tú. Fuimos mi esposo y yo. Faltaba mi historia por escribirse y se está escribiendo hoy. Ok, Dios quedó registrado en el corazón del Señor estas 7 historias, pero faltaba una para que fuera completa y es la tuya y es la mía y sí se están escribiendo hoy. Y por eso me siento honrada de que ustedes estén acá y me siento feliz de hacer Hope y anhelaría que esto estuviera lleno, pero no importa, con que ustedes estén acá es suficiente. Porque cada una de las parejas que están acá sentadas o cada una de las personas que se están equipando en este tema hacen la diferencia. En muchas oportunidades, cuando estudiamos a estas parejas que acabamos de mencionar, ellos se convierten en ejemplo para nosotros. Y en la situación en específico que estamos trabajando hoy, que es la esterilidad y la infertilidad, cada uno de ellos se comportó de manera diferente. ¿No es así? Amalfi nos mencionaba, Ana fue al templo y oró.
Sara hizo otras cosas. Cada uno pasando por esa situación se comportó de manera diferente. Quiere decir que tú tienes permiso de comportarte de manera diferente en este momento y en esta situación. Ahora, en todas las historias sí encontramos un común denominador. ¿Qué es? El papel protagónico de Dios. En las 6 historias bíblicas, Dios siempre cumplió. El problema es que nosotros, en nuestro dolor, frustración y vergüenza, empezamos a convertir nuestro papel en lo protagónico. Y en ninguna historia el protagonista es una emoción, ¿o sí? Tiene que ser un personaje. Muy bien. Ahora, el problema es cuando en la historia tú ubicas el personaje incorrecto. Porque si tú pones de personaje al villano, la historia se convertirá en una desgracia. No te pongas tú como protagónico. Permite que el protagónico sea ¿quién? Dios. Pero somos tentados y nos ocurrió. Yo tengo que ser sincera, en los 7 años muchas veces yo creía que yo era la protagónica. Que mi dolor, mi vergüenza, asistir a las reuniones, ir a un baby shower, asistir al Día de la Madre, que todo se trataba acerca de mí y me olvidaba de lo que Dios estaba queriendo hacer en mí a través de mi espera. Entonces, cuando nosotros logramos en este tiempo desenfocarnos de nosotros y enfocarnos en Dios, aumenta la confianza. Entonces, si les he venido hablando de una ecuación, espero poderles haber ya dado ciertas cosas claves para que la confianza aumente. La primera, obviamente, es centrarnos en la bondad de Dios, hacerlo el protagonista, pero también hay algo supremamente importante para que aumente la confianza. Y es, la confianza debe incluir la herencia. Y ya les expliqué lo que era la herencia, no se los explico yo, sino lo explicó la Biblia. ¿La herencia qué es? Muy bien, los hijos. Entonces, para que aumente la confianza, yo debo darle a mi mente la orden y la instrucción de creer en el propósito de la vida del que estoy esperando. Entonces, por eso aquí en el azul, quienes notaban, salían unos dulcecitos en unas huellitas que representan ¿qué? Los bebés, lo que tanto anhelamos. Pero no es anhelarlos tanto a ellos, es enfocarnos en el propósito que tienen ellos. Así mi confianza aumentará. Si yo creo verdaderamente que mis hijos son prestados por Dios y van a ser enviados con propósito grande, mi confianza aumenta porque yo digo, no puedo quedar embarazada ya, porque si quedo embarazada ya y él tiene que nacer para tal época, entonces tengo que seguir ¿qué? Esperando. Y ya me he desenfocado de mí y Dios ha sido el protagonista. Sin dolor, sin frustración y sin vergüenza, que es lo que nos trata a nosotros verdaderamente y nos da forma, haría falta también algo en la ecuación y en tu historia. ¿Qué es? Este dolor, esta frustración y esta vergüenza le da sentido y le da propósito al rol que tanto anhelas. ¿Por qué? Porque te forma a ti. Y cuando te forma a ti, te prepara también para que los hijos que Dios te va a mandar vengan con propósito. ¿Qué piensas tú de una Ana malcriada? ¿Habría de verdad llevado a Samuel al templo? Si no habría entendido el propósito para el cual Dios le había mandado a Samuel y no había entendido que el protagonista de la historia era Dios, Ana se habría quedado con Samuel. Por lo tanto, este es un tiempo de permitir que el dolor, la vergüenza y el sufrimiento te formen, te den forma. Y por eso también escogí la tetera, porque la tetera tiene forma. En la tetera producen muchísimas cosas. En el grupo de mujeres que lo llamamos Adórnate siempre nos tomamos un té. Y entendemos que el sabor del té y el color del té se produce en una tetera mientras que haya ¿qué? Calor. Y como mujeres que estamos pasando por esta situación o que hayas pasado por esta situación, no nos puede
doler, ni podemos temerle al calor. Cuando yo entendí que a través de lo que más me dolía y más me avergonzaba, Dios estaba buscando tener intimidad conmigo y escribir una historia, mi situación pudo traspasar del plano terrenal a un plano espiritual. Ahí, en el plano espiritual, encontré recursos, fuerza y el valor para afrontarlo durante 7 años, sin nunca ponerme de pelea total con Dios, porque sí, yo sé que a veces uno tiene sus peleitas, pero nunca de divorciarme del Señor ni de mi esposo. Y seamos sinceros, esta situación genera divorcios con Dios y genera divorcios con el marido. Entonces, si tú no vas y encuentras los recursos en el plano espiritual, tú no vas a estar equipada para afrontarlo de la manera correcta. O sea que para cerrar, el reto para poder cambiar la vergüenza por tu herencia y por tu recompensa no significa dejar de sentirla. Significa más bien opacarla con la confianza en Dios, con la fe en Dios. Y para que esto suceda, para poder opacar algo, debe haber despojo, se debe caminar por un proceso y debe existir una transformación. Mi esposo a mí me dijo, tú no eres la misma, Ana, que cuando empezaste buscando un hijo, que cuando ahora lo tienes. Esto te hizo una mejor mujer. Esto te hizo una mejor hija de Dios. Una mejor sierva del Señor. Un cambio espiritual te permite a ti creer que de verdad Dios lo que está permitiendo en tu vida es para un propósito, te hace bien y tendrá su recompensa. Que Dios los bendiga muchísimo.